Estado y especialmente el Poder Ejecutivo y el Congreso informarán a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros. Escuchemos. Entre ambos poderes, yo de mi parte le ofrezco a la señora Presidenta y a todas las congresistas y a todos los congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda, con el propósito precisamente manifestado por la señora Presidenta del Congreso de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos. Con relación a lo que hemos tratado esta mañana en el Consejo de Ministros, debo manifestarles que son muchos los temas, pero voy a concretar los de mayor trascendencia. Hemos acordado intensificar la vacuna. Si es posible, vacunaremos las 24 horas del día en determinadas fechas que se va a comunicar. Necesitamos que la mayoría de peruanos estén vacunados con el fin de poder reabrir el mercado ya plenamente, porque solamente así se puede generar crecimiento económico y, por supuesto, generar puestos de trabajo. También hemos tratado el asunto de la educación, que se reabrirá a fines de marzo en forma presencial en todo el país. Y se está trabajando igualmente intensamente en la refacción de los locales y colocarlos en una situación de que pueda servir a esta importantísima función como es la educación de nuestros niños y niñas, de nuestras y nuestros jóvenes. También vamos a flexibilizar las medidas, las restricciones establecidas por la COVID. Vamos a flexibilizar esas medidas con el mismo objetivo de reabrir el mercado y de hacer posible las clases presenciales. Por supuesto, se ha acordado que por lo menos en los medios de comunicación del Estado se tiene que incentivar la recomendación a la vacunación de los niños, de los padres de familia y de los profesores para que no haya ninguna dificultad al momento de regresar a las clases. Pensamos ya, como se ha hecho en otros países, sin distanciamiento. En cuanto a los conflictos sociales, estamos trabajando intensamente en labores preventivas. Cuando llegué aquí me informaron del conflicto que existe en el corredor minero, que habían tomado la carretera, lo cual dificultaba, por supuesto, el traslado del mineral de la empresa que opera allí. Inmediatamente, al siguiente día, viajamos a Capamarca, a la comunidad de Capamarca y otras comunidades, y mediante un diálogo entre los miembros de la comunidad, la empresa que tenía presente allí en ese momento, a su vicepresidente y el Estado, se resolvió el conflicto
dando una tregua de 45 días. Se levantó inmediatamente la toma de carreteras. Esos 45 días es para implementar los acuerdos, pero no se va a necesitar de 45 días, sino con anterioridad vamos a resolver totalmente ese conflicto en ese sector, porque el corredor minero es muy grande y ya tenemos noticias de que otras comunidades en otro sector también quieren tomar medidas de fuerza, pero estamos tratando no de dialogar y resolver el conflicto, y lo vamos a lograr, de eso tengan la plena seguridad, porque así no damos facilidades a la actividad privada y eso va a generar puestos de trabajo, va a generar crecimiento no económico. En materia de seguridad ciudadana, también allí ustedes saben que hay un decreto de declaratoria de emergencia para que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía y, como ha dicho, creo antes de ayer, el presidente de la República, queremos ver a las Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía patrullando la ciudad, porque no podemos seguir tolerando que se produzcan los delitos que se están produciendo. Eso, por supuesto, va a ser implementado con otras medidas, porque somos muy conscientes que la seguridad ciudadana no es tarea solamente de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas, también de la sociedad civil en general, también del sistema de justicia, también de las municipalidades. Por eso es que no vamos a trabajar conjuntamente con estas entidades para superar este grave mal, y lo vamos a superar. Lo vamos a superar porque queremos paz social para que se incentive igualmente la actividad económica y para que nuestros niños, nuestros jóvenes vayan a estudiar sin que puedan correr ningún peligro. Voy a ceder la palabra al señor ministro de Economía para que trate algunos puntos que hemos acordado ahora. Muy buenas tardes, señoras periodistas, señoritas periodistas. Para comentarles los tres temas que hoy día hemos tratado en términos del sector economía, hoy día se han aprobado 3 decretos legislativos que están en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso de la República. El primer decreto legislativo se refiere a modificaciones en el sistema de contabilidad pública. Estamos adaptando las normas internacionales de contabilidad del sector público, lo que va a permitir que se haga una contabilidad mucho más transparente, basada en costos, lo cual nos va a permitir definitivamente hacer una gestión más oportuna y más eficiente por parte del Estado. Esto además está en el marco de los estándares de la OECD y se va a dar de manera gradual. El segundo punto se refiere a un decreto legislativo que modifica el Código Tributario y que tiene como objetivo reducir la elusión y la evasión con el objetivo de generar una mayor recaudación y una tributación más justa. Y el tercer punto se refiere a la modificación de la ley del RUC, ¿no? Lo que pretendemos con esto es hacer mucho más transparente el uso del RUC, que va a implicar que, por ejemplo, cuando se ofrezca un producto a través inclusive de redes sociales, se tenga que tener como referencia el RUC. Y además de estos 3 decretos legislativos que se han aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, quería compartirles una muy buena noticia. Hoy día, en el marco de la conferencia anual del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, que es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como miembros a 177 países y que ha canalizado fondos por más de 22.000 millones de soles, beneficiando a más de 500 millones de pobladores a través de todo el mundo y con los cuales tenemos una larga relación de cooperación.
Este fondo internacional con Perú nos ha proporcionado fondos por casi 112 millones de soles desde que formamos parte de este Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, que además es muy importante porque financia precisamente desarrollo productivo rural, enfocado en las poblaciones más vulnerables, con objetivos de reducción de la pobreza. Esto definitivamente nos posiciona en los mercados internacionales y en la comunidad financiera internacional, ¿no?, liderando este fondo internacional como presidentes del Consejo de Gobernadores, posición que vamos a ejercer por 2 años y que vamos a reforzar el apoyo de las líneas y capacitación y transferencia técnica del Fondo Internacional de Desarrollo Agrario. Gracias. Buenas tardes, señores periodistas. Gracias, Premier. Bueno, dentro de la reunión del día de hoy, como dice el Premier, tenemos que intensificar la vacuna. Las Fuerzas Armadas van a apoyar al sector salud para que las poblaciones fronterizas, sobre todo de la frontera de la región Loreto y Ucayali, puedan contar con la vacunación. Asimismo, poder apoyar al Ministerio de Educación para poner operativas los centros educativos de estas localidades alejadas con la finalidad y el objetivo de iniciar las clases presenciales el 28 de marzo. Asimismo, quisiera hacer hincapié que las operaciones de apoyo a la Policía Nacional por parte de las Fuerzas Armadas continúan permanentemente. Vamos a intensificar también esta tarea y ya tenemos logros concretos e importantes, pero no podemos bajar la guardia. Y por último, quisiera aclarar, el día de mañana vamos a participar en una reunión presencial en el Centro de Convenciones de San Borja con los gobernadores regionales. Ya hemos tenido una reunión antes de ayer en forma virtual para operativizar el ofrecimiento de nuestro presidente respecto a las facilidades de helicópteros para las regiones. Ya hemos recibido todas sus inquietudes, todas sus dudas, las estamos manejando. Creo que vamos a llegar a buen puerto, estoy seguro de eso. Mañana vamos a tener una segunda reunión y quisiera hacer hincapié en que las aeronaves siguen siendo operadas por las Fuerzas Armadas. El mantenimiento y operación sigue a cargo de las Fuerzas Armadas. La variante de esto es de que los gobernadores van a contar con una cierta cantidad de horas de vuelo para que ellos puedan mejorar su gestión, hacer frente a las emergencias dentro de un convenio que se establecerá con las regiones que así lo desean para fines específicos que justifique el uso de la aeronave. Yo he leído algunos comentarios, creen que las gobernaciones no tienen capacidad de operar helicópteros o de mantener helicópteros. La operación y el mantenimiento continuará a cargo de las Fuerzas Armadas. Las aeronaves, simplemente les voy a dar un ejemplo, que normalmente tienen para volar 20 horas al mes, porque de acuerdo al presupuesto que tienen, con este convenio volarán 40 horas. Eso va a permitir que se dé un mayor uso y un mejor uso a los materiales que, como siempre he dicho, son del Estado y para el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Premier, señoras y señores periodistas. Muy buenas tardes. Hemos recibido el encargo el día de hoy, tanto del presidente de la República como del Premier, de impulsar con la mayor velocidad lo que es la ley del trabajador del arte.
Existe profunda preocupación por parte de este sector y estamos ya caminando con ellos. El proyecto de ley ya está elaborado, lo estamos remitiendo a todos los ministerios que tengan competencia sobre el mismo para que dentro de un plazo que no exceda el 28 de este mes nos puedan devolver los aportes que puedan tener para de una vez ponerlo a disposición del Consejo de Ministros y poder elevarlo al Congreso de la República. Por otro punto, hay también preocupación porque las direcciones desconcentradas del Ministerio de Cultura, que son 24 a nivel nacional, se integren. Desde el año 2017 no existe una convención o una reunión que sea directa entre el Ministerio y estas direcciones desconcentradas con la finalidad de ver la problemática a nivel nacional del sector cultura. Así que este encargo lo estamos recibiendo y de manera inmediata estamos procediendo a poder convocar a las 24 direcciones desconcentradas para poder abordar toda la problemática de la cartera de cultura y del sector cultura y la cultura del país. Asimismo, se nos está pidiendo agilizar la ejecución presupuestaria en el sector, por cuanto dentro del marco presupuestal que tenemos existe un presupuesto que está destinado para los estímulos económicos de nuestros artistas y de las industrias culturales. Así que bajo esa premisa hemos recibido estos encargos y sobre la base de estos 3 puntos vamos a avanzar sin dejar de lado la importancia de seguir llegando a través de nuestros gestores interculturales a las zonas más profundas de nuestro país para poder concientizar en virtud de nuestras lenguas originarias todo lo concerniente a la vacuna y este es un trabajo ya vinculado con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, señor Premier. Muy bien, cedemos la palabra a la directora de protocolo para las preguntas. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa, recordándoles que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Kenneth Vargas de Willax. Buenas tardes, señores ministros, buenas tardes. Para el señor Premier, comienzo un poco con la consulta que se le hizo la última conferencia, ¿no? Y no fue respondida aparentemente. ¿Qué está pasando con la meritocracia en el gobierno central? ¿No? ¿Qué se va a hacer con el asesor del ministro de Transportes, el señor Altamirano, que en realidad figura, según un reportaje, como un simple trabajador administrativo, pero sale en el mismo despacho, en la oficina del ministro al costado, decidiendo puestos o viendo por puestos? Igual, ¿qué medidas se va a tomar en el MINEM? Porque el secretario general es el abogado de la mamá del señor Cerrón, y en el MINAN también hay un caso que Contraloría investiga sobre los puestos públicos. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿La meritocracia es importante en este gobierno o es una agencia de empleos prácticamente este gobierno de los patas, de los compadres? Se lo digo con todo respeto. La sesión anterior tenía un objetivo principal y no podía ser opacado por ningún otro acto porque se trataba de un asunto trascendental que hemos expuesto en esa ocasión. Ya todo eso queda superado ahora con lo expresado por la señora presidenta del Congreso. Con relación al asesor del ministro de Transportes, no tengo entendido que no era un trabajador estable, sino uno de locación de servicios que ahora ya no se encuentra allí. Con relación al secretario general y a otra secretaria que usted menciona, quiero ser bien claro y muy preciso. Yo soy un hombre de derecho y no puedo discriminar absolutamente a nadie, ni por razones políticas, ni por razones económicas, ni por razones religiosas, ni por ninguna otra razón. Por ejemplo, en la PCM hay trabajadores, ¿no? Es cierto, de Perú Libre, que son los menos, pero también los hay, seguidores de Fujimori. También hay apristas, también hay. Y van a encontrar ustedes allí de todos los partidos políticos, de manera que nosotros no hacemos ninguna discriminación por ninguna razón, como acabo de manifestar. Siguiente pregunta, Julio Fernández de ATV. ¿Qué tal? Buenas tardes, por acá, Premier. ¿Cómo se está oteando
que sea esta presentación suya y la de sus ministros en el Congreso de la República, si es que se va a tener realmente una ronda de entrevistas con las diferentes bancadas, si bien es cierto, con Acción Popular, al parecer usted ya ha aceptado. ¿Qué pasa con las voces que son más de oposición y que cuestionan además a varios de los ministros que hay actualmente? ¿Cómo cree usted que va a llegar a ese voto de confianza? Y si es que salen algunas críticas hasta entonces, ¿usted estaría dispuesto tal vez a cambiar algunas fichas, algunos nombres de su actual gabinete? Gracias. Los miembros del gabinete no estamos siendo evaluados. Lo de cuoteando, esa es una expresión popular que se ha sacado allí, pero no mencionan a los ministros que son, no, o pueden ser simpatizantes de Perú Libre, pero no mencionan a los otros. No, hay que mencionar a todos. La honestidad, la verdad, tiene que estar por delante. Hay que mencionar a todos. Aquí hay, ¿no?, ministros de distintas tiendas políticas y todos estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente para encaminar al Perú, ¿no?, hacia su desarrollo. Nosotros, y también como lo ha manifestado ahora la señora Presidenta del Congreso, tenemos que poner al Perú por delante, sin discriminación alguna. Continuamos con Yanela Aguirre, del diario La República. Muy buenas tardes, ministro. En cuanto a la observación de la autógrafa para la devolución de los aportes totales de la FONAVI, ¿en qué consistiría esta contrapropuesta que plantearán para los fonavistas? ¿Cuál sería su costo fiscal y qué valor tendrá cada bono si el Ejecutivo solo busca reconocer 6.600 millones de soles? Asimismo, el gobierno se quedará con los aportes del empleador, como monto calculado es más de 36.000 millones. Bueno. En cuanto a lo de Reactiva Perú, también consultarle. En su momento el Ministerio de Economía proyectó que el gobierno desembolsaría 6.000 millones de soles para cubrir los créditos honrados de Reactiva Perú. Según señaló usted en su momento, señor Premier, muchas grandes empresas no estaban pagando sus créditos de Reactiva. ¿A cuánto ascendería esta multa hasta el momento para el programa? Y por último, hoy María del Carmen, la presidenta del Congreso, indicó que los invitan a reflexionar, lo invita a reflexionar en ese tiempo que queda para que usted pueda hacer su presentación y pedir el voto de confianza. Esta reflexión, ¿cómo la va a tomar usted, señor Aníbal Torres, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su ministro de Salud, el señor Condori, tiene un asesor que viene siendo investigado por denuncias de abuso sexual, entre otras más, como 20 denuncias, y que nunca ha ejercido ningún cargo para poder tener hoy este puesto de asesor para el ministro de Salud? Muchas gracias. Bien, comienzo por la última parte de su pregunta, porque la primera la vamos a trasladar al señor ministro de Economía, ¿no? La señora Presidenta del Congreso ha señalado como fecha, ¿no?, al menos en su declaración ha dicho el 8 de marzo. Nosotros aceptamos la fecha propuesta por el Congreso. Nosotros nos sometemos, eso es la facultad del Congreso, de manera que allí no hay nada más que hablar, ¿no? Sobre la cuestión de confianza, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es facultad del Congreso. El Congreso nos dará la confianza o no nos dará la confianza, y contentos. Contentos porque eso es constitucional. Tenemos que acatar lo que decida allí el Congreso. Esto con relación a las conversaciones con las diferentes bancadas. Ya se iniciaron, ustedes lo saben que ya se iniciaron. Si hay alguna bancada que no quiere conversar con nosotros, creo que no, pero si hay alguna bancada que no quiere conversar, pues tenemos que respetar su decisión. No vamos a presionarlo ni lo vamos a criticar sobre eso. Y con relación a la devolución de los fondos del FONAVI, no, voy a trasladarlo al señor ministro de Economía, por favor.
Gracias, Premier. En relación a la devolución de los fondos del FONAVI, efectivamente nosotros hemos observado la ley porque la sentencia del Tribunal Constitucional establece que la devolución es lo que se aportó. Y lo que se aportó es la parte correspondiente a los trabajadores. Del cálculo que nosotros hacemos, incluyendo la actualización por el índice de precio, es decir, por la inflación, el monto sería hasta de 6.600 millones de soles. Ahora, cuando se dice que el Estado se va a quedar con el aporte del empleador y el aporte del Estado, en realidad hay que considerar que como parte de ese programa se construyeron conjuntos habitacionales, como por ejemplo Torres de Limatambo, Ciudad Satélite Santa Rosa y otros conjuntos habitacionales a nivel de todo el país. Entonces, ese dinero ya se ha utilizado, no solamente para construir infraestructura habitacional, sino también en obras colectivas de electrificación, agua y saneamiento. Nosotros estamos preparando una prueba que facilite y acelere ese pago lo más rápido posible a los aportantes, a los trabajadores y entendemos que además este es un justo reclamo y que está reconocido por el Tribunal Constitucional. Hay que considerar además que hay una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional en ese sentido desde mayo del año 2021 y que está pendiente de ser sentenciada. En relación a Reactiva, yo creo que hay que entender primero cómo es que funcionó el programa y qué es lo que está pasando ahora. El programa otorgó créditos a más de 450.000 micro y pequeñas empresas. El 98% del programa, que al final se otorgaron garantías por 52.000 millones de soles, fue el programa más grande de crédito y financiamiento en toda la historia de la República del Perú. Y obviamente se hizo en un escenario de dar liquidez de manera inmediata, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Ahora estamos en el proceso de la devolución de estos créditos, que tiene una garantía por parte del Estado. El Estado, dependiendo del tamaño del crédito, ha otorgado garantías escalonadas. Para los créditos más grandes la garantía es menor y para los créditos más chiquitos la garantía es mucho mayor. De lo que tenemos hasta la fecha, el ratio de morosidad del programa es de 1.3% del programa. Y ese ratio de morosidad es ostensiblemente menor a la morosidad que se observa en los créditos a las micro y pequeñas empresas, que está alrededor del 7.7%. El Estado, ¿cómo funciona el programa? Una vez que hay un incumplimiento por parte de la empresa garantizada, pasan 90 días y la entidad financiera, que puede ser una caja municipal, un banco, una financiera, solicita el honramiento de esa garantía para pagar el crédito con el Banco Central de Reserva. Pero hay que tener bien claro esto, no se extingue la deuda se continúa cobrando, ¿no? El Estado hace frente a ese honramiento a los 90 días, pero luego es la obligación de la entidad financiera y del Estado de continuar con la cobranza de estos incumplimientos. Gracias. Katia Gutiérrez, de Canal N. Perdón, falta una respuesta a una pregunta al ministro de Salud. El asesor cuestionado de salud ya no labora en salud, ya no labora en el Estado. No, ya no labora en el Estado, que claro, si hay algo más, se investiga y ya si hay responsabilidades, pues si hay responsabilidades administrativas, se aplicarán, si hay responsabilidades penales, no se hará de conocimiento del Ministerio Público. Ya. Buenas tardes, Katia Gutiérrez de Canal N. Ministro, yo quería hacerle dos consultas concretas. Primero, si han conversado con la ministra de Trabajo, Betty Chávez, de la posibilidad de retirar la acusación constitucional en contra de la presidenta del Congreso, digamos, en este mensaje de propiciar el diálogo con miras a la presentación del voto de confianza. Y segundo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, aseguró que a quincena de marzo podría tomar la declaración del presidente de la República en la investigación que se está haciendo por el caso Zarratea. ¿Usted le recomendaría al mandatario asistir a este interrogatorio o, en todo caso, acceder si es que los congresistas vinieran a Palacio de Gobierno? Muy bien. Con relación a la denuncia planteada por la ministra de Trabajo, pues eso es de ella, a ella la tendrían que preguntar. Pero yo sí les puedo decir, porque la conozco a la ministra de Trabajo, es una ministra muy razonable, ¿no? Seguramente no se va a poner de acuerdo con la presidenta del Congreso y con otros congresistas,
para poner fin a estos conflictos. Porque nosotros lo que queremos es eso, poner fin a estos conflictos, a estos enfrentamientos y todos, ¿no?, trabajar conjuntamente, dialogar, ¿no?, para enrumbar al país por la vía del éxito. Todos tenemos que anteponer nuestras posiciones de la índole que sea y tenemos que poner por delante al Perú. Ese es nuestro objetivo, al menos yo siento que ese es el objetivo de la presidenta del Congreso, de acuerdo a lo que ella ha manifestado esta mañana. ¿Cómo está, ministro? Declaraciones. Había una... la declaración del presidente. Claro que el presidente va a colaborar, ¿no?, con hacer sus declaraciones que lo soliciten de acuerdo a ley y declarará también, ¿no?, de acuerdo a ley. Si lo hará en el Congreso o si lo hará en el Palacio de Gobierno, eso es decisión de él. Última pregunta, Diana Falcón, de RPP. Ministros, buenas tardes. Primero, saludar, señor Torres, el hecho de que empiece usted esta conferencia con palabras de conciliación a los integrantes del Congreso. Sin embargo, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este gabinete va a buscar el voto de confianza con ministros precisamente cuestionados por agredir a mujeres como el ministro Juan Silva, con denuncias de su propia esposa por jalarla del cabello y darle empujones contra la pared. También tenemos al ministro de Defensa, quien fue denunciado también por su esposa por agresión psicológica. Bueno, y esto acaba de decir que finalmente el asesor del ministro de Salud, quien tiene más de 20 denuncias por agresión y violencia hacia la mujer, ha sido separado, pero finalmente existe esta cercanía y se siguen eligiendo a personas que son cuestionadas por agredir a las mujeres. ¿Cuál es el objetivo real de este gabinete de ministros cuando se va por el voto de confianza? ¿Ir y quemar la bala de plata o de verdad buscar una conciliación? Y por otro lado, al ministro del Interior, ¿qué se sabe a estas alturas del paradero de los 5 integrantes de la banda criminal y prófugos de la justicia, los dinámicos del centro? Porque sabemos que, por ejemplo, el abogado de la mamá de Vladimir Cerrón está integrando las filas del MINAN en un cargo de confianza. Las dos preguntas, por favor. Bien, en cuanto al asesor de salud, ya lo contesté, pero sí le puedo volver a contestar, o sea, repetir lo que ya dije, que este señor ya no trabaja en el Ministerio de Salud y que si hay responsabilidad civil, hay responsabilidad penal, eso requiere no de un procedimiento, ¿no? Los ministros cuestionados, todos los ministros estamos cuestionados por la prensa, yo también. Por violencia a la mujer. Bueno, yo tengo entendido, ¿no?, que el ministro de Defensa ya superó ampliamente, ¿no?, esa divergencia que había tenido, si es que lo ha tenido, pero pasémosle la palabra a él. Bueno, como dice el Premier, esta es la 5ª vez que sigo diciendo lo mismo. Ya este tema fue totalmente superado. Me van a seguir preguntando, les voy a volver a responder lo mismo. Es más, el canal o el que sacó esto se ha pedido, ya aclaró esto, es en un programa dominical. Me van a seguir preguntando y les voy a seguir contestando lo mismo. Ha sido un tema totalmente superado. La documentación sustentatoria está en manos del Premier, como él lo prometió, el acta de conciliación. Cualquier denuncia actualmente por cualquier cosa, por más mínima que sea, no se puede levantar como antes. La única forma de terminar con esta denuncia es hacer un acta de conciliación. Entonces, creo que este tipo de preguntas ya van a ser reiterativas. Concentrémonos, como dice nuestro Premier, en el Perú. Veamos los temas más urgentes. Veamos el mañana. Estamos saliendo de una pandemia que todavía no terminamos. Nuestros niños no han estudiado absolutamente nada. O sea, aproximadamente 1 millón de niños hace 2 años que no han visto otro niño. Hay que pensar en eso. Por favor, muchas gracias.
¿Contra su esposa? Una denuncia por agredir a su esposa, por jalarla del cabello y empujarla contra la pared. Eso es lo que dice el parte policial. Bueno, si hay eso yo lo desconozco, pero en todo caso no preguntaré al ministro de Transportes qué hay de ese hecho y en cualquier momento les informaré al respecto. Ahora vamos a pasarle la palabra aquí al ministro del Interior porque falta contestar una parte de su pregunta. Gracias, señor Premier. Referente a su pregunta, señorita, la DININCRI se ha reforzado con personal especializado, 2 equipos, para buscar ubicar a esta banda de prófugos que se encuentran fuera. Hay interés por parte de mi comando en la captura de estos delincuentes. En cualquier momento le vamos a dar la noticia. El día de hoy es algo muy importante porque se ha aprobado la flagrancia para determinar que en 24 horas se determine el proceso a los detenidos. Asimismo, se ha aprobado el transporte en moto lineal de una sola persona, prohibido 2 en una moto y prohibido portar armas de fuego, inclusive el que está en una moto, así tenga licencia de SUCAMEC. Gracias. Gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Muchas gracias. Prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros, el premier Aníbal Torres extendió las disculpas hacia la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y también invitó a un ambiente de consenso. Lo que se ha informado además es que se intensificará la vacunación en el Perú y también ya el ministro del Interior ha indicado que se van a reforzar entonces con personal especializado para capturar a los prófugos de los dinámicos del centro. Con esta información regresamos a estudios.